Torres Cuevas, director de la Biblioteca Nacional de Cuba, está en Estados Unidos, ha hecho un recorrido por distintos estados. Cuéntenos de ese recorrido y qué ha hecho aquí en Estados Unidos. Bueno, ante todo, gracias por la entrevista, por esta posibilidad de conversar. Sí, nosotros hemos hecho un recorrido que ha abarcado los estados, las ciudades de Pittsburgh, Chapel Hill, Washington, Gainesville, Miami, en el cual fundamentalmente hemos estado trabajando con las bibliotecas, fundamentalmente la Biblioteca del Congreso de Washington, la Biblioteca de las universidades de Pittsburgh y Chapel Hill, que tienen fondos cubanos, que son complementarios en gran medida con los fondos que tenemos en Cuba, y hemos tratado un poco de ver cómo es posible una colaboración que complete, tanto para investigadores norteamericanos como cubanos o de cualquier otra parte que están interesados en los temas de Cuba, la información, la posibilidad de acceso a la información que tenemos en ambas partes y que en muchos sentidos son complementarios. Por otra parte, bueno, también hemos estado reunidos con los grupos de investigaciones interesados en temáticas vinculadas al Caribe, a Cuba, fundamentalmente los temas que tienen que ver con las relaciones entre los distintos países de nuestra región. Y por último hemos impartido algunas conferencias sobre las temáticas vinculadas también a nuestros temas, sobre qué es la Biblioteca Nacional de Cuba, su capacidad, sus fondos, su riqueza, lo que se ha hecho contemporáneamente en los últimos 2 años en la Biblioteca Nacional, el trabajo que se viene realizando con sus fondos y también conferencias vinculadas a los temas míos como investigador, vinculados al tema de la Iglesia Católica, al tema del desarrollo de la masonería, el tema de la esclavitud, el tema de la década de los 40, los significados en el pensamiento político, social de los años 40 y 50. En fin, hemos tenido una intensa actividad, pero nos vamos muy satisfechos porque creo que el entendimiento de la necesidad, de la complementariedad de los dos países en cuanto al trabajo y a la información va a ayudar a que sea mucho más, a que se logre que podamos profundizar más en nuestros temas de común interés. También he estado en Miami, he estado también aquí en la Alianza Martiana, hemos estado conversando. Esta entrevista además se origina aquí muy cerca de Radio Miami. Sé que está en el tema de la historia constantemente, tuvo intercambio con Max Lechny, con otras personalidades de la Alianza. Cuénteme sobre eso. Bueno, en realidad nosotros estamos interesados en estas relaciones con toda la comunidad cubana, porque creo que es importante para los que viven aquí, los que viven allá, entender cuáles son las bases de nuestra historia, de nuestros nexos comunes, porque somos un solo pueblo, estemos donde quiera. Y es importante esa unión y esa relación. Con Marlene hace años que nos comunicamos, hemos tenido una activa participación en las actividades culturales, sociales, políticas, y nos parece que es importante su participación también en todos estos temas. En cuanto a la alianza, sí creo que es un proyecto digno de ser apoyado. Hace poco usted recibió una alta condecoración del gobierno de Francia, la institución de... ¿Pudiera explicarnos qué consiste ese premio, cómo se llama? Bueno, en realidad yo he recibido por parte de Francia 2 condecoraciones importantes. La primera fue la de Caballero de la Orden de las Palmas Académicas, por mi trabajo en las universidades francesas. Y la segunda, que fue la reciente, que se me entregó en el mes de octubre del año pasado,
es la de Caballero de la Legión de Honor en la distinción de Comendador. Esta es una alta distinción que otorga el gobierno francés, el presidente francés. Es una orden creada por la Revolución Francesa, comienzos del consulado napoleónico, y que honra a personas militares o civiles que hayan sido importantes por su aporte a la cultura, a la ciencia y al desarrollo en general. En realidad, aunque estas distinciones, ya lo dice la palabra, lo distinguen a uno, no me sentiría nunca capaz de considerarme lo suficientemente, haber acumulado los suficientes méritos para tan alta distinción. Por tanto, siempre lo agradeceré, sobre todo con humildad. Creo que el trabajo que uno realiza como investigador, como trabajador de la cultura, como pensador, como filósofo, historiador, tiene más que todo la importancia de dar al público en general un conocimiento mayor, una capacidad de debate, y ese es el trabajo. Cuando llegan las condecoraciones, llegan, pero no es ese sentido del trabajo con que uno actúa. Así que en ese sentido agradezco mucho al gobierno francés estas distinciones. No hay duda que el pensamiento martiano está constantemente en usted, en lo que ha estado planteando, distintas conferencias, en sus libros. Y hay algo que tiene que ver con los cambios en Cuba. Usted está hablando también de repensar la historia en Cuba. ¿Por dónde va realmente todas estas ideas? Porque incluso esto facilita también el camino de todo lo que usted está haciendo. Usted hoy está en Estados Unidos. ¿Quién iba a decirlo hace 20 años atrás? O sea que son nuevos cambios. ¿Qué opina sobre todo esto, finalmente, de Torres Cuevas? Bueno, la pregunta habría que contestarla en tres partes diferentes. Nosotros hemos insistido en todo nuestro trabajo que estamos necesitados de repensar la historia. Cuando decimos repensarla, es porque cada generación acumula un conocimiento, pero no lo transmite genéticamente a la generación siguiente. La nueva generación empieza de cero, como una tabula rasa. Y por tanto, una parte del conocimiento se pierde o se queda en una generación. La que llega necesita construir de nuevo esa historia. Construirla con la experiencia del anterior y también con mucha más información, porque el historiador casi siempre tiene la posibilidad de encontrar nuevas temáticas, nuevos aristas de un problema, nuevas versiones, y eso enriquece la interpretación de su historia. Por esas razones nosotros pensamos que la nueva generación, las generaciones actuales que trabajan la historia, están obligadas a tomar lo que se les dio como herencia y enriquecerla en todos los aspectos. Ese es el sentido mismo de repensar la historia. Hay que pensarla y volverla a pensar a partir de todo el acumulado y de la experiencia de los, últimas décadas, y del enriquecimiento que ha tenido la propia ciencia histórica y el propio conocimiento histórico a partir del trabajo de los historiadores y de la propia evolución de las sociedades. En otro sentido, la pregunta que me haces, yo creo que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos son unas relaciones históricas que están en el origen de las dos naciones. En el siglo XVIII, por ejemplo, en la propia independencia de los Estados Unidos está la participación directa de los cubanos. Es decir, que ese nexo nace con el nacimiento de nuestras naciones. Y por tanto siempre hubo una estrecha relación, quizás uno de los países de Latinoamérica que más estrecha relación tuvo con Estados Unidos fue Cuba, por su comercio azucarero, por sus relaciones fundamentalmente entre la ciudad de La Habana, Nueva York y Nueva Orleans, que formaban un triángulo, y por todo el comercio
atlántico, que permitió un constante flujo, un constante movimiento de población, de cultura, de hábitos, de costumbres entre las dos naciones. Si esto es históricamente así, si estamos hablando de cerca de 400 años de este fluir de ambos pueblos, entonces es necesario y es importante que ese flujo se produzca de nuevo. La interrupción de ese flujo es algo artificial. Lo natural, lo que va a ocurrir siempre es esa relación que ha existido por la cercanía no solo geográfica, sino histórica. Que es una cercanía como dos pueblos que han estado vinculados tan estrechamente, en el cual aparecen zonas oscuras y zonas de luces. Hay zonas en las cuales el conflicto entre naciones es lógico a veces, en cuanto a las aspiraciones de los países pueden ser conflictivos, y hay otros en los cuales se enriquecen y se acercan y se nutren mutuamente. Nuestra visión es que es muy difícil poder trabajar la historia de Cuba sin Estados Unidos, y es muy difícil porque Estados Unidos pueda comprender su relación con América Latina sin entrar en toda esta historia también. Por tanto, creo que la riqueza de todo este proceso no solo es porque tenemos historias comunes, sino porque tenemos intereses comunes también que pueden acercar a ambos pueblos. Ese es, a mi modo de ver, el objetivo más importante que debe perseguirse: el acercamiento, la comprensión, el estudio de nuestras historias comunes. El tercer aspecto de tu pregunta, te diría que el mayor interés que nosotros podamos tener en estos momentos sobre la temática de nuestra historia, de nuestras relaciones, en la actualidad, más que las históricas, en la actualidad, es mirar hacia el futuro. El futuro inmediato lleva a pensar que en las reformas y transformaciones, en los cambios que se operan en Cuba, esos cambios deben propiciar también un acercamiento de Estados Unidos hacia Cuba, y por tanto debemos buscar los espacios en los cuales el diálogo académico, el diálogo inteligente, el diálogo por encontrar esas relaciones hacia el futuro es en este momento imprescindible. Yo diría que de cómo se dé el diálogo dependerá en muchos sentidos el futuro de nuestras relaciones, que necesariamente deben ser de acercamiento, que necesariamente debe ser de comprensión, porque estamos muy cerca, decía, en lo geográfico, en lo histórico, pero también en ese flujo cultural que siempre ha existido entre los dos países, desde la música, las artes plásticas, la arquitectura. Es decir, podríamos hablar de no hay manifestación de la cultura que no haya tenido una cierta relación entre los dos países. Torres Cueva, debo decirle que no solamente Radio Miami está transmitiendo este momento con usted, sino también Martianos, Hermes y Cuba Información. ¿Le queda algo usted por decir? Darle las gracias a ustedes por esta oportunidad, expresar que allá en Cuba siempre estarán abiertas para los investigadores, para los estudiosos, las puertas de nuestra Biblioteca Nacional, las puertas de nuestras universidades para continuar este intercambio. Deseamos profundamente que todos podamos participar en este ambiente propicio de unión, fraternidad para el futuro de nuestros pueblos. Hemos conversado con Torres Cueva, director de la Biblioteca Nacional de Cuba. Desde Estados Unidos se entrevistó Carlos Rafael Diegues.